Estás escuchando Visibilizando lo Invisible, un espacio creado para cuestionar aquellas problemáticas que la sociedad suele considerar pequeñas o insignificantes, porque detrás de los porcentajes, las estadísticas y los diagnósticos seguimos siendo personas. Son las 7 de la mañana. Abre los ojos y antes de empezar la universidad, en el trabajo o en todo lo que tienes que hacer hoy, lo primero que sientes es dolor. No es un cólico cualquiera, es un dolor que atraviesa la pelvis, se extiende hacia la espalda y las piernas, que hace difícil incluso incorporarte de la cama. Te preguntas si hoy podrás caminar hasta el baño sin detenerte, si tendrás fuerzas para asistir a clases, si aguantarás una jornada completa de trabajo sin tener que esconderte en un baño para llorar del dolor. Pero cuando finalmente logras salir de casa, nadie nota nada. Te ves bien, caminas, sonríes, y entonces llegan las frases que muchas mujeres escuchan desde la adolescencia. Es normal, a todos nos pasa, seguro estás exagerando. Yo creo que son las hormonas. Hoy queremos hablar precisamente de ese dolor que nadie ve, de una enfermedad que afecta a millones de mujeres, pero que durante años ha sido minimizada, normalizada e incluso cuestionada. Bienvenidas y bienvenidos a Visibilizando lo Invisible. Yo soy Alison y aunque la historia que acaban de escuchar podría parecer una dramatización, en realidad pues describe una parte de mi vida. Yo vivo con endometriosis desde los 17 años. Durante mucho tiempo pensé que pues era un dolor normal, algo con lo que pues simplemente tenía uno que aprender a vivir, porque eso era lo que pues escuchaba yo de otras personas y muchas veces que normalizaban muchas otras mujeres. Con el tiempo entendí que pues todo lo que yo estaba viviendo, el dolor, las experiencias, las limitaciones, no era normal. Y entonces, pues para mí surgió una pregunta muy importante que dio origen a todo este episodio. ¿Por qué una enfermedad que puede impedirte estudiar, trabajar, dormir o incluso levantarte de la cama sigue siendo tratada por muchas personas como si solamente fueran cólicos fuertes? Antes de hablar de todo lo que rodea esta enfermedad, creemos que vale la pena comenzar por lo más básico. Entonces, iniciamos con usted, doctora. ¿Qué es la endometriosis y por qué hoy representa uno de los mayores desafíos para la salud de millones de mujeres? Hola, gracias por tenerme en este espacio tan importante. La endometriosis es una enfermedad crónica en la que un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de él. Puede afectar ovarios, intestino, vejiga y en casos graves incluso otras regiones del cuerpo. A partir de esta enfermedad pueden tener varias complicaciones como presentar dolor pélvico crónico, dolor durante relaciones sexuales, dolor al defecar, dolor que llega a ser incapacitante, el cual obligatoriamente tiene que recibir medicamentos por muchos años y vivir con limitaciones de por vida. Así es, doctora. Muchas gracias por la información. En lo personal, mi primer acercamiento a la endometriosis fue a través de la historia de mi abuela. Cuando le decía que mis menstruaciones me dolían mucho y que eran realmente como de alguna forma incapacitantes para mí, ya que no podía hacer cosas básicas como siquiera levantarme o desayunar o bañarme, o sea, ella siempre me respondía, es normal, a mí también me pasaba, pero mientras yo no podía levantarme y veía que otras mujeres de mi edad no experimentaban ese nivel de dolor o tenían las mismas limitaciones que yo, pues me preguntaba por qué yo sí lo tenía. Y con el tiempo, pues yo descubrí que mi abuela había pasado meses e incluso años sin menstruar y presentaba síntomas compatibles con el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que es una enfermedad que casi siempre va asociada con la endometriosis. Y pues ella nunca recibió un diagnóstico que fuera oportuno para ella, ya que mi abuela actualmente tiene 70 años, entonces durante mucho tiempo no se había estudiado la endometriosis y mucho menos ahora se tiene una cura, entonces en ese entonces no tenía ni siquiera nombre la enfermedad. Entonces esa normalización del término tuvo consecuencias muy graves en su salud. Sí, justo, Alison. O sea, como bien cuentas, bueno, a mí me recuerda mucho al caso con mi novia, ¿no? Desde que la conozco, pues me decía que tenía dolores muy fuertes, durante su periodo, pero pues, a ver, siempre había alguien que le decía como, pues es normal, ¿no? Que a todas les pasaba y que pues, simplemente tenía poca tolerancia al dolor. Pero, híjole, yo creo que lo más duro fue verla dudar de ella misma, como si el dolor que estuviera sintiendo no fuera de esa magnitud, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento en el que al fin recibió como ese diagnóstico de decirle que era
endometriosis y pues yo entendí que el problema pues nunca fue el dolor realmente, sino que durante años pues nadie le creyó. Sí, o sea, la verdad creo que, perdona que te interrumpa, Bruno, yo creo que antes de escuchar historias así, justamente uno cree que es algo hormonal o es un dolor fuerte de esos que le pasa a la gente, ¿no? No, no que sea algo que pues te cambie la vida como la abuela de Allison, porque justamente siempre que nos dicen como una discapacidad, nosotros decimos como, ah, pues se lastimó la pierna, o sea, como que tiene que ser algo visible, ¿no? Pero a veces como que no nos damos la tarea de conocer esta información, de indagar más en ella, porque al final del día uno imagina una discapacidad como algo visible, ¿no? Sí, claro, es uno de los mayores problemas. La endometriosis es una discapacidad invisible para muchas mujeres. Un estudio muestra que el dolor pélvico crónico y la fatiga pueden dificultar la concentración, el trabajo a tiempo completo y actividades básicas del día a día. Además, en México las mujeres tardan en promedio 9 años en obtener un diagnóstico certero. 9 años viviendo con dolor e incertidumbre. Hay algo de lo que casi nunca se habla y es el costo de seguir funcionando. Los medicamentos, las consultas, estudios clínicos, transporte, días perdidos de clases, cambios de hábitos, todo esto conlleva a cambios significantes en nuestra vida. Y bueno, hay algo que me llamó como mucho la atención al acompañar a mi novia. Digo, yo tomo ese ejemplo porque pues es lo más cercano que he vivido a esta enfermedad, ¿saben? Y pues muchas veces yo veía que mi novia se arreglaba y salía de casa y hacía como todas sus responsabilidades y pendientes, pues como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Y pues desde afuera cualquier persona pensaría que ella estaba perfectamente bien, ¿no? Funcionaba a la perfección. Pero pues yo ya había visto desde antes de salir de casa que ella había tomado medicamentos, que había pasado pues ya varias horas con dolor y pues en particular que estaba haciendo un esfuerzo pues gigantesco, tal vez hasta titánico por simplemente mantenerse de pie, ¿no? Entonces creo que ese fue el punto de inflexión en donde entendí que muchas de las discapacidades no se ven porque pues las personas hacen todo lo posible por ocultar lo que les cuesta pues seguir adelante en su día a día. A ver, yo no sé yo no sé si le suena esto, pero entiendo algo que nunca había como que pensado, se podría decir. O sea, digo, primero, retomando lo de como no se ve, tenemos entendido que a veces no importa, ¿no? Porque a veces como dice este Bruno, o sea, tú ves a tu pareja, a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, las ves como sin nada y no sabes el esfuerzo que hay por detrás, entonces es como muy fuerte eso. Y también creo que vas entendiendo dónde salió como ese carácter de alguien de tu familia, normalmente de la gente mayor, que te dice como aguántate, no pasa nada. Pero creo que con capítulos como estos, no sé ustedes oyentes, como que ya entendemos por qué se decían que te aguantaras, ¿no? Porque antes no había tanta investigación y pues las personas tenían que vivir con este dolor, ¿no? Entonces creo que también por eso la gente mayor nos repiten tanto esto, porque ellas vivieron normalizando este dolor tan fuerte. Exacto. Hay bastante normalización del dolor femenino, el cual es un fenómeno actualmente muy documentado y las consecuencias son enormes. La endometriosis no solo afecta a la salud física, sino también la salud mental. Actualmente un estudio mexicano con 448 mujeres encontró que 75.3% presentaba síntomas depresivos, 66.8% ansiedad y 63.6% estrés. Eso significa que no estamos hablando únicamente de una enfermedad ginecológica, sino de una condición que impacta el bienestar psicológico, emocional y social de las mujeres. Mientras millones de mujeres viven con el dolor incapacitante, encontramos estas investigaciones más preocupadas por saber si mujeres con endometriosis son más atractivas o si mantienen una determinada calidad ovárica. Existe un estudio de 2013 que concluyó que las mujeres con endometriosis rectovaginal eran consideradas más atractivas y tenían una silueta más estilizada. Y pues eso nos lleva a la pregunta de por qué durante tanto tiempo la investigación se interesó más por la apariencia, la reproducción, que por la calidad de vida de las mujeres. Madres, ¿no? Ay, creo que
esas veces que te deja sin palabras, un dato así de fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es que en lugar de enfocarnos en qué dolor tenían en endometriosis, no, nos escuchamos en el atractivo de mujeres que tienen esta enfermedad, ¿no? O sea, creo que habla mucho de la sociedad que tenemos hoy en día y también creo que nunca había escuchado que existiera un estudio sobre el atractivo de mujeres con esta enfermedad. O sea, suena como si el cuerpo fuera, o sea, como si evaluáramos el cuerpo desde, o sea, ver qué tan reproductivo es, la verdad. Sí, justo. O sea, eso es lo que más me ruido, ¿no? O sea, que mientras muchas mujeres esperan años para poder solamente recibir un diagnóstico, o sea, un simple diagnóstico, bueno, que simple evidentemente no tiene nada, ¿no? Pero o buscan cómo sobrellevar el dolor. Hubo investigaciones preocupadas por saber si eran más atractivas. O sea, esto es algo dantesco, ¿no? Da la impresión de que durante mucho tiempo nos importó más cómo se veía su cuerpo de que cómo vivían dentro de él. Desde mi punto de vista médico, he visto que gran parte de la investigación se ha centrado en fertilidad y reproducción. Sin embargo, hoy sabemos que la endometriosis es una enfermedad multisistémica. Puede afectar intestino, vejiga, sistema digestivo y en casos severos extenderse incluso a pulmones o cerebro. Eh, que incluso algunas mujeres desconocen todo esto, que se extiende a varios órganos del cuerpo y es cuando más atención ponen a ello en sus tratamientos. Por eso el tratamiento moderno debe ser multidisciplinario, debe intervenir ginecología, psicología, nutrición, manejo del dolor y rehabilitación. Y aunque la enfermedad aún no se reconoce automáticamente como discapacidad en muchos sistemas legales, sí puede convertirse en una condición discapacitante cuando limita de forma importante actividades esenciales de la vida. Quizá el problema nunca fue que la endometriosis fuera invisible. Tal vez lo verdaderamente invisible ha sido la forma en que la sociedad ha decidido mirar el dolor de las mujeres. Hoy sabemos que 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva puede vivir con esta enfermedad, que el diagnóstico puede tardar casi 1 década, que afecta la salud mental, la educación, el empleo y la economía personal. Y aún así, millones de mujeres siguen escuchando, es normal. Bueno, después de vivirlo de cerca, yo entendí que acompañar no es tener siempre la solución. Creo que a veces simplemente significa creerle a la otra persona aunque el dolor no sea visible, ¿saben? Porque, bueno, cuando alguien pasa años escuchando que exagera y que desvalidan ese dolor, pues que la tomen en serio, tal vez también se convierta en una forma fuerte de apoyo. ¿Tú qué opinas, Carlos? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad creo que es de lo más importante que me llevo, ¿no? Que la discapacidad no siempre va a estar a simple vista y que a veces esa persona que está al lado de ti en la clase, en la oficina, en el transporte, en donde sea, o sea, se está esforzando por seguir en el día a día. Entonces creo que es muy importante que lo reconozcamos, que aprendamos, e incluso que aprendamos a ser más empáticos. A veces nos dicen que somos como una generación frágil de cristal, pero yo siempre me gusta transformar esa nación en que somos una generación muy empática. Y creo que nosotros podemos hacer un cambio, ¿no? En lugar de ser una oveja más que sigue el, es normal tu dolor. O bueno, Ali, tú dinos, ¿qué opinas? Pues sí, como conclusión yo me llevaría todo lo que ustedes aportaron en este episodio, que por ejemplo tú, Carlos, que tú transformaste a lo mejor las preconcepciones que tenías sobre este tema a poder dar esta conclusión de empatía y sobre todo, por ejemplo, también Luis, con el acompañamiento que tenemos que tener, sobre todo a las personas que estamos condicionadas a tener esta enfermedad que aunque aún hoy no es considerada como discapacitante, deberíamos de enfocarnos en luchar por considerar reclasificar esto y pues ver que todas nuestras realidades son diferentes, pero tenemos algo en común, que es un dolor crónico no escuchado por la sociedad. Gracias por acompañarnos en Visibilizando lo Invisible. Yo soy Alison y hoy le dejamos una última pregunta. ¿Cuántas mujeres más tendrán que demostrar que su dolor es real para que dejemos de llamarlo normal? Hasta la próxima.